alejado de ti, muero. Amén. Así que vamos a escuchar el tema primero y luego del tema todas las preguntas van a ser contestadas en la medida de lo posible. ¿Está de acuerdo conmigo? Trajo su Biblia. Eddie, ven acá y dinos lo que tiene la palabra del Señor para nosotros. Hermanos, Señor les bendiga. Saludado a todos los que nos saludaban en el día de hoy. A las visitas, bienvenidos. Un placer, una alegría y un gozo que estén ustedes con nosotros en este día y que sea la primera de un montón de visitas que nos hagan. El pastor le está entregando copias del material. Cuando lo tengan a mano, pues como le dijo el pastor, cualquier pregunta pues vamos a hacerla para hacer un pequeño foro después que se dé la información. Posiblemente algunas de las preguntas les sean contestadas mientras se le está dando la información, pero si tienen otra duda, cualquier tipo de duda, en confianza, se la hacen al pastor. Bueno, comenzamos. El bautismo cristiano, de acuerdo con la Biblia, es un testimonio externo de lo que está ocurriendo, de lo que ha ocurrido dentro de ustedes, internamente, que está haciendo el Señor a través del Espíritu Santo. Este ilustra la identificación de un creyente con la muerte de Cristo, su entierro y su resurrección. O sea que nosotros estamos simbolizando que hemos muerto al viejo hombre, fue enterrado, pero resucitó en Cristo. Eso es lo que significa el bautismo para nosotros los cristianos. En 1 Pedro 3:21 dice, la cual simboliza el bautismo que ahora los salva, también a ustedes. El bautismo consiste en la limpieza no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesús. A Jesús resucitar de entre los muertos, pero nos dio a nosotros la potestad de resucitar de muerte a vida. Amén. ¿Pero qué muerte? ¿Muerte física? No, muerte espiritual. Recuérdese que mientras no hemos aceptado a Jesucristo, nosotros espiritualmente estamos muertos. ¿Por qué? Porque eso fue lo que sucedió cuando Adán cometió el pequeño pecado que nos hundió a todos nosotros a la muerte espiritual. Y si aceptamos a Jesucristo, entonces ahí es donde venimos de muerte a vida espiritual. Y le voy a hablar de tres puntos relacionados con esto. Primero, ¿qué es el bautismo? Literalmente, el bautismo significa inmersión, sumerger en agua. Pero, dependiendo de la condición de una persona, no necesariamente sumergirlo en agua, sino echarle un poquito de agua. Si es una persona que está en cuidado intensivo, acepta al Señor y quiere ser bautizado, entonces se le rocea un poquito de agua, porque no se va a llevar a un río ni una playa si está en intensivo. ¿Qué es para nosotros el bautismo? En Romanos 6, 4 al 5 dice, por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos en su muerte, pues sin duda
también estaremos unidos en su resurrección. Amén. Amén. Si nosotros seguimos a Cristo y queremos ser imitadores de Cristo, tenemos que hacer lo que Él hizo. Cuando fue al Jordán, y le dijo a Juan el Bautista que lo bautizara. Porque eso es un ejemplo de lo que nosotros tenemos que hacer para ser bautizados. El segundo tema que le voy a dar es ¿quiénes deben bautizarse? Todos aquellos que tengan capacidad de recibir a Cristo como su Salvador y sean discípulos. O sea, todo aquel que crea en Cristo y lo declare con su boca, que Él es su único y exclusivo Salvador, entonces serán bautizados. Nosotros no bautizamos niños. O sea, el cristianismo no bautiza niños. ¿Por qué? Porque los niños no tienen la capacidad de saber qué es lo que está sucediendo. Así es. Punto. O sea, ellos no pueden declarar que Cristo es su Salvador porque no tienen esa capacidad. Por eso es que nosotros no bautizamos niños. Es la única razón. En Mateo 28, 19 dice: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esa es la razón porque nosotros tenemos que llevar el mensaje para que esas personas que acepten a Jesucristo sean bautizados y sean como nosotros, coherederos del reino de Dios. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es aquel alumno o aquel estudiante o aquel que quiere aprender. Eso es un discípulo. El tercer punto que le quiero tomar es ¿quiénes lo deben hacer? O sea, ¿quiénes se deben de bautizar? Toda aquella persona que cree que Jesucristo murió por cada uno de nosotros. Aquellos que estén confiados y que hayan creído que Jesucristo murió por nosotros son los que pueden ser bautizados. En Marcos 16, 16 dice: el que crea y sea bautizado será salvo. Juan 5, 24 dice: ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. La Biblia siempre enfatiza eso. Cuando nosotros hemos sido bautizados, hemos pasado de muerte a vida, porque eso es lo que se hace en el bautismo. Y eso es lo que se hace cuando aceptamos a Jesucristo, cuando creemos, que decimos que creemos en Cristo. Y no decirlo, sino sentirlo. Y ¿cómo le diría? Dejar que Dios nos abra el corazón para que entonces nosotros podamos decirlo. Porque si nosotros no dejamos que Dios abra nuestro corazón, o cuando oímos la palabra, entonces somos como címbalo que retiñe. ¿Cuánto tiempo debe pasar para ser bautizados? La Biblia en ningún momento dice un tiempo determinado. Ni 24 horas, ni un año, ni un mes, ni 3 días. No tiene un tiempo determinado. Un ejemplo que tenemos es en Hechos 16, 14 al 15. Ahí nos habla de que Pablo iba por la orilla del río, se encuentra un grupo de mujeres, entre ellas había una llamada Lidia, que era vendedora de púrpura. Ella oyó, mientras oía el mensaje, dice aquí que Dios le abrió el corazón para que pudiera entender. Fue a su casa, los invitó y allí mismo le hablaron la palabra a la familia y allí mismo inmediatamente fueron bautizados. O sea, no hay tiempo determinado para ser bautizados. Todo aquel que quiera ser bautizado, inmediatamente acepte a Cristo, puede hacerlo. El otro ejemplo que tenemos es el eunuco, que venía de una reunión, venía leyendo el libro de Isaías. Felipe se lo encuentra
le pregunta, el eunuco le dice, no entiendo, ¿quién me puede ayudar? Estoy parafraseando. Y entonces Felipe se le acerca, se le monta con él al carro, le explica, y él pasa por un río y le dice, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Inmediatamente bajaron y Felipe lo bautizó. ¿Por qué? Vuelvo y digo, no hay tiempo. La otra parte de la sección C sería, ¿qué condiciones debo cumplir para ser bautizado? Solamente una. Creer en Jesucristo. Amén. No tienen que coger ningún curso teológico, no tienen que coger ningún curso en su iglesia. ¿Por qué nosotros estamos dando este curso aquí? Para que ustedes entiendan qué es el bautismo. No porque es una obligación, sino no se bautizan. No. Esto es para abrir el entendimiento y sepan lo que significa el bautismo para el cristiano creyente. Porque en unas iglesias, pues para tú ser bautizado, primero tienes que tomar un curso de discipulado. Entonces lo que sucede es que el curso de discipulado nunca termina. Entonces, nunca vas a ser bautizado. En Hechos 16:30 tenemos un pequeño ejemplo. Fue cuando Pablo estuvo preso. Empezaron a orar, empezaron a cantar, se removió toda la cárcel, le abrieron las puertas, hubo terremotos, todos se soltaron. Y el carcelero, con miedo, fue donde ellos, trató de suicidarse, pero ellos le dijeron que no, que todos estaban ahí. Y le pusieron la palabra del Señor. Y luego él lo sacó, vamos a leerlo, dice, luego lo sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Creer en el Señor Jesús, así tú y tu casa serán salvos. Le contestaron. Luego le impusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en la casa. A esa misma hora de la noche, el carcelero los llevó y los lavó, y le lavó las heridas y enseguida fueron bautizados. Otro ejemplo de que no hay tiempo para ser bautizado, solamente la condición es tú creer en Jesucristo y ser bautizado en el momento que tú lo desees. Y termino con esta pequeña frase que he cogido de Gálatas. Dice, hemos pasado de criaturas de Dios a hijos de Dios. ¿Qué significa? Criaturas de Dios, todo aquel que no haya recibido a Jesucristo como su Salvador, no es hijo de Dios. Es criatura creada por Dios. Al tú aceptar a Jesucristo, entonces te haces coheredero de Él e hijo de Dios, por la gracia de Dios. Gálatas 3, 26, 27 dice, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Todos aquellos que hemos aceptado a Jesucristo y hemos confesado que Él es nuestro Dios, nos hemos revestido de Él y somos parte de Cristo. Somos parte del cuerpo de Cristo. Y hay si quieren apuntar, unos pequeños versículos de la Biblia que hablan exclusivamente sobre creer. Sería, si están listos, pues. Sería Juan, el Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 12. En el mismo Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 29. Y en el mismo libro de Juan, en el capítulo 6, versículo 40. Todos estos versículos son un ejemplo de que solamente tenemos que creer en Cristo para ser salvos y ser bautizados.
Y hasta aquí, pues, este pequeño tallercito, pues cualquier pregunta que tengan, pues aquí el pastor con nosotros. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Eli. ¿Esto está prendido? Sí. Yo también voy a salir en la tele entonces. Ay, Dios mío. Ni me peiné. Bueno. ¿Queda relativamente claro el concepto que tenemos los cristianos del bautismo? ¿Alguna pregunta? Entremos en materia. ¿A alguien le causa duda? ¿Alguien quiere saber algo más? ¿Alguien necesita saber algo más? ¿Quiénes son las personas que están interesadas en bautizarse acá? 1, 2, 3. ¿Los demás están todos bautizados? No. No todavía. Ok. La diferencia de por qué no se bautizan niños en el cristianismo, ¿lo entendieron claro? Por ahí hay un poeta... ¿Te le quedó claro? ¿Le quedó claro? Por ahí hay un poeta, un cantautor guatemalteco que está radicado hace muchos años en México, que compuso una canción que dice en una parte: me bautizaron cuando era niño y ni me preguntaron. Yo estoy seguro que todos los bautizados aquí, cuando niños no le preguntaron si quería ser bautizado. Pero se le presenta si quiere formarlo. Claro, Sí. claro. Entonces, ¿cuál es la alternativa que ofrece la iglesia cristiana? Cuando los niños están chiquitos, los dedicamos al Señor. Usted me avisa con tiempo, y un domingo en el servicio lo tomamos unos minutos, usted con su esposo o su esposa pasan al frente, traen al pequeño y oramos, toda la asamblea ora al Señor y lo presenta al Señor con una ofrenda de gratitud. Y le pedimos a Dios que lo cuide, que lo proteja, que lo aísle del mal, hasta que ese niño esté en condiciones de consciente de recibir a Cristo como Salvador de su vida. ¿Está entendiendo eso? Eso es lo que hacemos, una presentación. ¿Por qué? Como lo decía mi hermano en el tema que disertó, porque no le podemos pedir a un niño que haga una profesión de fe por Cristo. El bautismo es para discípulos, y los discípulos son personas conscientes de querer seguir a Cristo. La fe de los padres protege a los hijos al traerlos aquí para presentarlos al Señor. Ahora, tengo que ser claro con ustedes. Si trae a su hijo a esta iglesia para que oremos para presentarlo, dedicárselo al Señor, y usted no asume el compromiso de educar a ese hijo conforme a los preceptos de la palabra, esa presentación no va a servir para nada. Porque en el fondo son los padres los que tienen que inculcar a sus hijos el temor y el respeto a Dios. ¿Usted entiende lo que digo? O sea, vamos a hacerlo con el mayor cariño, con la mayor fe, pero son los padres los que tienen que enseñarle a sus hijos a conocer a Dios. Y para que un hijo conozca a Dios, tiene que conocerlo su padre primero. ¿Alguna otra pregunta al respecto? ¿Qué pasa si no me bautizo? Lo echamos de la iglesia. Buena pregunta. Tengo que ser claro con esto. Escúcheme. El bautismo no salva. El bautismo no cambia vidas. El bautismo no lava pecados. El bautismo es una ceremonia en la que hacemos un voto público. Es como una iniciación. Bíblicamente es un sacramento que va a tener mucha importancia dependiendo del valor que usted le dé. Generalmente yo pongo este ejemplo, no sé por qué siempre me resulta este ejemplo, pero lo doy. Yo soy casado hace 35 años, mira, hasta me cuesta decirlo, ¿cómo se lo terrible? Hace 35 años que soy casado, con la misma señora. ¿Están grabando? No, eso lo editan después. Eso me puede costar la vida. Ok. Mi esposa y yo cargamos una sortija de oro de 18 quilates. Quiero que lo sepa, porque no es de la de 14 que venden aquí en Estados Unidos de esta mala calidad. Esta es buena. 18 quilates. Yo le coloqué en su dedito esta sortija a mi esposa cuando me casé y ella a mí como símbolo de nuestra unión.
es un símbolo. Pero si yo me la quito, ¿soy soltero? No, sigo casado, y bien casado. Ahora, si me la quito, el riesgo que si la vieja me pilla, me mata. Eso está complicado, eso está complicado. Entonces, si usted recibe a Cristo como Salvador, usted es salvo, es salva. No necesita nada más para ser salvo. El bautismo es una ceremonia como la argolla, simbólica, en la que usted se está casando, está haciendo una ceremonia en la que usted le está diciendo a todos los hermanos de la iglesia, a todos sus amigos, a todos sus parientes, le entrego mi vida a Cristo, resucito para Él. Amén. Pero si no se bautiza, usted sigue siendo salvo. Ahora, el punto es el siguiente. Si Cristo, que lo salvó a usted, le pone como condición de la relación bautizarse, es absurdo negarse. ¿Por qué le vamos a decir a Cristo que no, cuando lo único que nos está pidiendo es que nos bauticemos? Un discípulo del Señor desea cumplir con lo que el Señor demanda.